Buenos días, muchachos. ¿Cómo están? Buenos días. Bueno, ¿cómo van las cinemáticas inversas? Les recuerdo que de hoy en 8 tenemos la verificación, ¿no? En eso habíamos quedado. Exactamente el 18. ¿Estamos claros? Chicos, Sí, señor. bueno, no me fallen, ¿no? Porque esa es nuestra primera nota, es una nota del 5% y es la base para todo lo que vamos a trabajar. Entonces, arrancamos con nuestro capítulo 6. En este capítulo 6 vamos a trabajar lo que es control cinemático. Pero antes de hablar propiamente de ese control cinemático como estrategia de control, acá toca tener en cuenta que lo que buscamos en un manipulador es que él ejecute una tarea final preconcebida, cuando en realidad un manipulador industrial se vincula a nivel industrial dentro de una célula de trabajo, dentro de una línea productiva. Lo que realmente importa es la capacidad de este de ejecutar una tarea, es decir, de que se le coloque a soldar y solde, de que se le coloque a remachar y remache, de que si usted le dice esto mueva este objeto del punto A al punto B en línea recta, él tenga la capacidad de ejecutar esa trayectoria. Quiere decir que las tareas finales de los manipuladores es el eje de estudio final de los procesos de control de los manipuladores industriales. Esta parte se ve representada en el hecho de que a nivel robótico lo que se proyecta o lo que se calcula es la generación de trayectorias de los mismos. A esa generación de trayectorias, hablándola a grosso modo, constituye las bases de una estrategia de la cual vamos a estar hablando inicialmente, que se llama control cinemático. Después vamos a ver cómo esa estrategia la evolucionamos a otra estrategia que vamos a llamar control dinámico. Entonces, básicamente vamos a conceptualizarnos. ¿En qué es una trayectoria? Básicamente la trayectoria es toda la cadena de puntos de localización, teniendo en cuenta las magnitudes ligadas a ese punto, físicas y vinculando el tiempo. Entonces, la definición de trayectoria es la historia en el tiempo. Quiere decir que una trayectoria no debe ser solamente una cadena de puntos sin decir en qué instante pasa por cada punto. Una trayectoria puede ser a ese nivel de precisa, es decir, la trayectoria es la relación tiempo-espacio de la localización de un manipulador, donde esos valores que vamos a llamar puntos puede ser la posición, la velocidad y la aceleración de cada grado de libertad del manipulador. Quiere decir que en últimas, cuando nosotros tratemos de ejecutar la tarea final del manipulador, vamos a tener que planificar las trayectorias y los movimientos, es decir, todo este camino de puntos de cada una de las articulaciones. ¿Por qué tenemos que hacer eso? Pues lógico, si ustedes ya están conceptualizados en todo lo que vimos en Robótica 1, ustedes saben que para lograr una localización en el extremo, todos los valores articulares deben posicionarse en determinados valores. Si va a haber una cadena de puntos en el extremo, significa que los valores articulares también tienen que irse posicionando en cadena, de manera que puedan satisfacer punto a punto que componen esa historia en el tiempo de esa cadena. Desde ese punto de vista, nosotros vamos a establecer dos contextos que nos tenemos que familiarizar con esos términos y los vamos a aprender a usar. Nosotros vamos a definir la gestión de trayectoria y la gestión del concepto de punto desde dos puntos de vista. Vamos a verlo desde el extremo del manipulador
y vamos a verlo desde el punto de vista de cada articulación. Es decir, nosotros vamos a tener dos formas para proyectar las trayectorias. Espere que acá necesito que me salga el loguito del lapicito, pero no me sale. Es que como es fondo blanco no veo el... Aquí está. Listo. Entonces, un punto, si estuviéramos hablando de localización del extremo, significa que es un punto que contiene orientación y posición. Pero un punto también puede ser una variable articular, es decir, la posición que debe tomar un motor en específico para darle la ubicación que requiere esta articulación. Eso significa que hay dos formas de ver la posición, la localización, perdón. Vamos a trabajarla desde el punto de vista de las articulaciones y a ese universo de discurso lo vamos a llamar espacio de las juntas. Recordemos que en mecanismos una junta es una articulación. También se le suele llamar a esto espacio articular. ¿Listo? Es el término que más se usa. Entonces, siempre que yo les hable a ustedes de espacio articular, el concepto de punto va a estar ligado al valor de posición dentro de articulaciones. Quiere decir que si su manipulador estuviera compuesto de servos, estaríamos hablando de los valores en ángulo que tiene que estar tomando cada una de los servos para que se logre una localización en el extremo. Eso sería el espacio articular o espacio de las juntas. ¿Está claro el concepto de espacio articular o espacio de las juntas? ¿O hay dudas hasta el momento? Muchachos, ¿están vivos? Sí, señor. Bueno, pongan atención porque después soy yo el que pregunto y después en las sustentaciones soy yo el que me los... Entonces, por favor, atención, ¿vale? Porque como no tengo retroalimentación, es decir, no puedo saber qué tan pendientes están de mí, uno hay veces no sabe, ¿no? Pero estos conceptos son importantes, porque si ustedes no se conceptualizan en la base, de ahí en adelante todo les va a quedar mal. Pero a veces pasa es porque precisamente no están poniendo atención. Entonces, ya tenemos claro, quiere decir que un manipulador que tenga 6 grados de libertad, va a tener 6 espacios articulares. Quiere decir que va a tener la gráfica del espacio articular del primer Q, la gráfica del espacio articular del segundo Q, la gráfica del tercer espacio articular del Q, la gráfica del 4. ¿Quién necesita manipular Perdón, ingeniero, fui yo. Buenas. Okay. Del cuarto, del quinto y del sexto. ¿Listo? Todas las representaciones en el espacio articular las vamos a visualizar como un valor Q. Si es el 1, Q1, Q2, Q3 y así sucesivamente, versus el tiempo. Quiere decir que cada una de esas gráficas va a ser el valor articular versus el tiempo. Valor articular versus el tiempo. Va a existir otra forma de representar el concepto de punto y va a ser cuando estemos hablando de los puntos o de las cadenas de punto, ya de la tarea en específico que tiene que ejecutar el manipulador. Recordemos que esa tarea en específico de lo que tiene que ejecutar el manipulador es los movimientos o los cambios de localización que él haga en el extremo. Eso va a crear otro universo de discurso diferente que lo vamos a llamar espacio cartesiano. También se le puede llamar espacio de tarea. En algunos libros lo llaman espacio de tarea.
Quiere decir que cuando a ustedes escuchen el término espacio de tarea, dentro de lo que yo les hable o espacio cartesiano, yo me estoy refiriendo es a la localización del extremo. Como es un espacio cartesiano, quiere decir que este espacio, dependiendo del tipo de movimiento, va a ser bidimensional o tridimensional. Es decir, si el manipulador tiene un volumen de trabajo o si tiene área de trabajo. Como la mayoría de manipuladores industriales se mueven en las tres dimensiones, generalmente el espacio articular es X, Y, Z, pero eso no implica que no podría ser bidimensional, ¿sí? En este caso, en nuestros casos, todos los manipuladores que nosotros diseñamos son tridimensionales, entonces nuestro espacio cartesiano va a ser tridimensional. Quiere decir que este espacio, ya la trayectoria o los puntos que se grafiquen en este espacio representan las localizaciones del extremo, es decir, los movimientos finales que está ejecutando ese manipulador. Finales. Como es un movimiento final, quiere decir que cada representación, cada puntico de la trayectoria que yo vincule en el espacio cartesiano, si encaja en el concepto de la localización, debería vincular tanto la posición, es decir, coordenadas X, Y, Z, como la orientación, bien sea representándola a nivel de ángulos Euler o bien sea mezclando ambas definiciones dentro del concepto de la matriz de transformación homogénea total, porque sabemos que la matriz de transformación me representa conceptualmente la unión de valores de posición y valores de orientación, las dos al mismo tiempo. ¿Hasta ahí alguna duda, pregunta, consulta? ¿Todo clarísimo como el agua cristalina de manantial o clarísimo como el agua turbia y sucia del pantano? ¿Dónde está Manuel? Que él vive preguntando cosas. ¿A qué soy, profe? Ah, ¿cómo sé que está vivo? Sí. ¿Todo claro? Pues sí. ¿Sí o no? Pregunten. Bueno. Eso quiere decir que cuando yo le planifique al manipulador una trayectoria en el espacio articular, es decir, yo le cree los movimientos o la sucesión de cambios de grados que tengan que ejecutar los servos, por ejemplo, de un manipulador, las trayectorias articulares causan la trayectoria cartesiana. Las trayectorias articulares desde el punto de vista de la cinemática directa causarían la trayectoria cartesiana. Pero si yo quisiera hacer el proceso contrario, es decir, si yo lo que quiero es planificar la trayectoria final, es decir, los cambios de movimiento, el punto a punto en el que va a estar la localización del extremo del manipulador, en ese caso desde el punto de vista de la cinemática inversa, las trayectorias articulares serían las que se deberían ser creadas. ¿Por qué? Porque ya sabríamos cuál es la trayectoria cartesiana y a partir de la inversa de cada punto podríamos averiguar la composición de las trayectorias articulares. Dicho eso en castellano castizo, quiere decir que si yo tengo un manipulador de 6 grados de libertad y yo le dijera, después de haber planificado las trayectorias articulares, posiciónese usted articulación 1 en este punto, posiciónese articulación 12 en su primer punto, posiciónese articulación 3 en su primer punto, posiciónese articulación 4 en su primer punto, posiciónese articulación 5 en el primer punto, posiciónese articulación 6 en su primer punto, causarían el primer punto de la trayectoria cartesiana.
La primera localización es consecuencia de la ubicación de la primera posición articular. Quiere decir que si esa cadena siguiera, ellos se posicionaran en el siguiente punto, causarían el segundo punto en la trayectoria cartesiana y así sucesivamente. ¿Está clara la lógica del asunto? Sí, señor. Sí. Entonces debemos recordar que para nosotros, como hay dos puntos de vista del punto, del concepto de punto, un punto puede ser en el espacio de las juntas o espacio articular, simplemente el valor que debe adoptar un servo o una articulación en específico para posicionarse. Ese sería el concepto de punto desde ese punto de vista, desde el espacio articular. Ese concepto cambia si estamos hablando de espacio cartesiano, porque cuando estemos hablando de espacio cartesiano, vamos a ver que el extremo requiere posición y orientación, aunque esto no necesariamente es obligatorio. Hay ciertas cosas que uno puede trabajarlas solo con posición, pero mayoritariamente se busca usar el concepto de localización completa. Entonces, ¿qué debemos recordar? Que un punto puede estar definido en el espacio de las juntas, es decir, en el espacio articular, como una única proyección en el espacio cartesiano. Traducido eso en castellano castizo era lo que yo les decía a ustedes, que al combinar la primera combinación de valores de cada articulación causa la primera localización del extremo del manipulador. Pero también hay que recordar que en el espacio cartesiano se puede tener muchas o ninguna proyección en el espacio de las juntas. Quiere decir que si tratáramos de hacer al revés, es decir, si agarráramos un punto, una localización en el espacio cartesiano, y yo quisiera saber cuáles son los valores articulares que lo causan, obvio estaríamos utilizando la cinemática inversa, y al usar esa cinemática inversa podríamos darnos cuenta que tenemos múltiples respuestas o podríamos caer en la conclusión de que hay puntos en los que se llega a una anulación. Entonces por eso ahí llega y dice, podría ocurrir que en el espacio cartesiano se pueda tener una, muchas o ninguna proyección en el espacio de las juntas. Básicamente, ¿qué es lo que hacemos cuando planificamos la trayectoria o hacemos control cinemático? Básicamente nosotros lo que hacemos es resolver un problema físico en el cual tratamos de crear una cadena de movimiento que una localización inicial con una localización final de manera controlada. Me explico. Generalmente cuando nosotros programamos un manipulador para que ejecute una tarea, lo básico, por básico que sea, es que él ejecute el cambio de localización de un punto inicial, de una localización inicial en el espacio cartesiano, es decir, que su extremo, su herramienta, se ubique en esa posición y después cambie esa localización hasta llegar al extremo B. Supongamos que está cargando algo. Entonces, ese cambio de localización desde su ubicación inicial a su ubicación final, ya no lo vamos a hacer de manera no controlada. Es decir, nosotros vamos a planificar y a interpolar toda la cadena de valores, tanto articulares como cartesianos, que me creen una trayectoria que me una a esas localizaciones. De manera de que podamos garantizar que ese cambio de localización lo ejecute el manipulador de manera suave y satisfaciendo las restricciones físicas de sus actuadores. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que se busca es que el manipulador y sus actuadores no sufran. Ejecuten los movimientos satisfaciendo los límites de las velocidades, aceleraciones, torques y demás que ellos pueden generar de manera controlada. Esa generación de trayectorias y ese control de trayectorias va a ser nuestro primer proyecto. Nuestro proyecto de este corte. ¿Se acuerda que cuando yo les socialicé en la primera clase cómo iba a ser la metodología de evaluación?
Hablábamos que en este primer corte íbamos a hacer un proyecto en el cual vamos a retomar las simulaciones que ustedes venían trabajando, en el cual ustedes ya tienen programadas las cinemáticas inversas, las cinemáticas directas y tienen simulado el movimiento de un manipulador. Bueno, básicamente, cuando uno hace control cinemático y generación de trayectorias, que es lo que vamos a crear, se parte de crear una interfaz humano-máquina, es decir, se crea una HMI. Quiere decir que mi proyecto parte de crear una HMI. Esa HMI debe satisfacer unas prestaciones para el usuario, que va a ser el que ejecuta el ingreso de los datos para poder planificar la gestión de las trayectorias, y unas prestaciones desde el punto de vista del software y desde el punto de vista del manipulador, que son los ejecutores de la trayectoria que se planifique. En cuanto a las prestaciones desde el punto de vista humano, se busca que obviamente el ingreso sean con especificaciones lo más simplistas posibles. Quiere decir que si nosotros vamos a unir desde un punto inicial hasta un punto final y vamos a crear, no sé, 50 puntos intermedios, yo no le puedo pedir al usuario que me dé la localización inicial, la localización final, y él mismo me planifique. ¿Quién me está pidiendo otra vez el control? Concentraditos. ¿Quién me planifique toda la cadena de puntos intermedios y él me los dé y los ingrese a la HMI? Porque si el usuario lo va a hacer, entonces ¿para qué hacemos la HMI? No. Simplista significaría que si yo quisiera hacer esa gestión de la trayectoria, yo le diría al usuario cuál es la localización inicial, cuál es la localización final, y mi programa, mi software, mi gestión de la trayectoria se encarga de planificar todo el camino intermedio. Las descripciones deben ser intuitivas. Es decir, él debe saber dónde insertar la cinemática directa, dónde insertar la cinemática inversa. Y la idea es que el ingreso de los datos se haga con el menor número de parámetros posibles. Es decir, tratando de que él haga el menor ingreso de datos, y entre más autónomo sea la plataforma, entre más autónoma sea la HMI, mejor es la gestión de la trayectoria y mejor va a ser ese control cinemático. Desde el punto de vista del robot y desde el punto de vista de esa plataforma, de esa HMI que ustedes pueden crear en MATLAB, es deseable que tenga una alta capacidad de planificación de la trayectoria. Lo que se busca es unir toda la sucesión de puntos para crear trayectorias que sean suaves. ¿Qué significa ese concepto de que sean suaves? Que sean continuas con derivadas continuas. Me explico. Cuando usted crea una trayectoria, en realidad usted lo que está creando es una planificación de cambios de posición. Si usted la deriva, usted va a tener la proyección de la velocidad, y si la deriva, va a tener la proyección de la aceleración. ¿Ello qué implica? Que cuando usted haga la planificación de esa trayectoria, físicamente, al ver la curva de velocidad y al ver la curva de aceleración, estas curvas y estos valores que estén intrínsecos dentro de esa gráfica sean físicamente realizables. ¿Por qué? Porque supongamos para una sola articulación que estamos planificando una variable articular. ¿Listo? Para un cubo en específico. Yo le planifico una trayectoria. Este es el cambio de posición. Si yo la derivo, voy a tener la velocidad a la que se va a estar moviendo esa articulación. Y si la derivara,
voy a tener la aceleración. ¿Qué es lo relevante? Que si esta es la velocidad 1, velocidad 1', yo cuando vea la curva y yo compare, supongamos que aquí me da que esto se mueve 10 centímetros por segundo o 10 grados por segundo. Acá tengo un valor en específico de velocidad. O en radianes también puede estar la velocidad. El hecho es que al yo ver la velocidad y comparar esa velocidad con la ficha técnica, yo me puedo dar cuenta que esa velocidad sí es realizable físicamente. ¿Por qué? Porque acá hay una disyuntiva que a veces se presenta en la planificación de trayectorias. Como en los procesos de planificación de trayectorias, nosotros vamos a usar métodos de interpolación. Matemáticamente, a veces es posible interpolar cosas. Es decir, los métodos de interpolación pueden crearme la unión de puntos, pero esa unión de puntos están expresando exposición. Cuando yo la derive van a estar expresando velocidad, pero cuando yo la derive van a estar expresando aceleración. Desde ese punto de vista implica que una cosa es que matemáticamente sea posible esa sucesión de puntos y otra cosa es que físicamente sea posible. ¿Por qué? Porque habría que comparar qué características físicas tiene mi actuador, es decir, el servo o el motor que yo tengo vinculado, qué velocidad tiene, qué aceleración tiene, y dependiendo de esos parámetros de velocidad y aceleración, yo podría saber si mi trayectoria es verdaderamente realizable o no, porque matemáticamente puede que mi trayectoria dé, pero es realizable si usara otro motor dentro del manipulador. En este caso, pues nosotros como no la vamos a implementar, pues todo lo que planifiquemos se va a poder ejecutar, pero nosotros debemos saber que en la vida real, en condiciones normales, cuando no estamos en pandemia, el primer proyecto es implementar la HMI con el manipulador que se desarrolló en Robótica 1. Quiere decir que en ese caso sí validamos que la trayectoria que se crea sea posible físicamente por las características técnicas de los motores que se usen dentro del manipulador. Porque solo si evaluamos esa posibilidad es que vale la pena hacer la gestión de la trayectoria, porque si no estaríamos planificando por planificar, pero estas curvas que creemos pues físicamente no van a ser realizables. Cuando yo las ponga a ejecutar, el manipulador no va a ser capaz de hacerlas, entonces no tiene ningún sentido. Y la última prestación es ser muy eficiente a nivel de desarrollo del algoritmo para que tenga el menor coste computacional posible. ¿En qué sentido? Porque sabemos que desde el vamos a tener dos puntos de vista, el punto de vista cartesiano y el punto de vista articular. Como ya ustedes habrán podido intuir, cuando trabajamos desde el punto de vista articular o de las juntas, trabajamos principalmente con la cinemática directa. La cinemática directa tiende a tener o a generar soluciones de manera más rápida. Es decir, que los tiempos de respuesta cuando yo inserto valores en la cinemática directa, él de una me los bota, porque la cinemática directa básicamente es una matriz en la cual yo al evaluar los valores obtengo las respuestas. En el espacio cartesiano trabajamos es con la inversa. Y ustedes saben que a veces las respuestas de la inversa se demora más. ¿Por qué? Porque tiene que evaluar múltiples soluciones y por eso ustedes van a estar trabajando muy bien para depurar esas cinemáticas inversas, que esas cinemáticas inversas queden perfectas para que no sean útiles. Y si tenemos en cuenta que al trabajar una trayectoria cartesiana, es decir, una trayectoria de tarea que va a ejecutar el manipulador, vamos a poder trabajar con 100 puntos. 100 puntos significarían hacer 100 inversas. Quiere decir que a nivel de coste computacional puede volverse muy alto. Quiere decir que acá esto empieza a tener gran relevancia. Qué tan importante y qué tan eficiente fue el proceso de programación. ¿Qué tan buena máquina le vinculo yo a este sistema de procesamiento? Gestión de las respuestas se hagan en un tiempo prudencial
y se minimice o se logre controlar el coste computacional asociado. ¿Hasta acá alguna duda, pregunta, consulta? La HMI ingresa uno lo que son los grados y la inversa. O sea, lo que es La HMI interactúa con ambos espacios de trabajo. Interactúa con el espacio de trabajo articular, interactúa con el espacio de trabajo cartesiano. Dicho de otra manera, significa que en algunos casos nosotros le vamos a pedir son valores articulares y vamos a hacer la gestión a través de la directa. Y en otros casos vamos a pedirle matrices de transformación homogénea, que es la forma como nosotros representamos los valores de localización del extremo del manipulador. Ahorita al finalizar la clase y al finalizar toda esta explicación, yo les voy a mostrar un ejemplo de HMI para que el concepto quede más claro. ¿Vale? Okay. Bueno, entonces, en esta generación de trayectorias se busca hacer varias cositas. Entre las cositas que vamos a hacer es definir los puntos. Quiere decir que mi HMI tiene que preguntarle al usuario cuál es el punto inicial, cuál es el punto final, cómo vamos a interpolar y cuántos puntos intermedios. ¿Por qué? Porque más adelante, cuando veamos los métodos de interpolación, nos vamos a dar cuenta que para yo unir dos localizaciones, tengo que utilizar una cantidad de puntos intermedios. Por el momento todavía no estoy tan familiarizado con esos conceptos, pero debo ir sabiendo que voy a tener unos puntos intermedios. Vamos poco a poco. Regálame un segundo, contesto un mensaje. Listo. Entonces, nosotros vamos a crear trayectorias. Ese concepto de trayectorias, debemos aclarar qué tipo de trayectoria estamos creando. En algunos casos vamos a estar creando trayectorias articulares. Trayectorias articulares es cuando planifiquemos la sucesión de cambios de puntos que tienen que hacer determinada articulación en específico. Y en algún caso vamos a estar haciendo el proceso a través de la trayectoria cartesiana, es decir, la trayectoria que va a seguir el extremo del manipulador. Ese tipo de trayectorias también en algunos artículos, algunos libros, las llaman consigna. Consigna es un término sinónimo de set point. Más adelante vamos a ver por qué, pero básicamente les adelanto que cuando nosotros planifiquemos las trayectorias, bien sea articulares y cartesianas, ese proceso de planificación y de gestión de la trayectoria va a constituir la estrategia de control que nosotros vamos a llamar control cinemático. Sino como esto hay que explicarlo es por partecitas, ese control cinemático, cuando lo acabemos y lo evolucionemos después a una estrategia de más alto nivel que se va a llamar control dinámico, nos vamos a dar cuenta que todo lo que nos demoramos en aprender ese procesamiento para crear trayectorias, ese proceso de gestión de las trayectorias, simplemente estábamos preparando el set point de la estrategia de control dinámico. Quiere decir que a nivel dificultad,
es como crear un perrito, hacer el control cinemático. Y el control dinámico es crear un elefante. Es una cosa mucho más monstruosa, mucho más difícil, mucho más complicada. ¿Por qué? Porque el control cinemático se vuelve solo el parámetro de entrada principal, solo el set point del control dinámico. Entonces debemos saber eso, que si la trayectoria va a ser tan relevante, ¿por qué va a ser tan relevante? Porque va a ser el set point de una estrategia de control. Como va a ser el set point de una estrategia de control, debo asegurarme de que quede bien generada. ¿Qué es lo que busco yo cuando creo esas trayectorias? Lo que busco es lograr trayectorias que tengan aceleraciones suaves para evitar movimientos bruscos que hagan vibrar el sistema, porque entre más vibra el sistema, más no lineal lo vuelvo y más difícil de controlar lo vuelvo. Grandes aceleraciones instantáneas desgastan las piezas y fuerzan los actuadores. También para proteger la vida útil de los actuadores que están asociados a ese manipulador. Las trayectorias pueden hacerse de tres maneras, siempre y cuando que las estemos planificando desde el punto de vista articular. Articular quiere decir que estaríamos planificándola desde el punto de vista de de las articulaciones. Quiere decir que si un manipulador tiene 4 grados de libertad, le haríamos 4 planificaciones, una por cada articulación. Estas trayectorias en el espacio de las juntas se puede realizar de tres maneras básicas. Trayectorias punto a punto, que a su vez se subclasifican en trayectorias de eje a eje, trayectorias de eje simultáneo o multiejes y trayectorias coordinadas, también llamadas isócronas. Existe otro tipo de trayectoria, que son las trayectorias interpoladas entre varios puntos de paso. Y existe otro tipo de trayectoria que se llaman trayectorias aprendidas o por robot guiado. El primer tipo de trayectorias, las primeras tres, nosotros las vamos a programar y las vamos a vincular dentro de mi HMI. Las trayectorias punto a punto son sencillas, son las más habituales en los robots comerciales simples. Las trayectorias interpoladas son una variación a nivel programa, una modificación de estas. Cuando nosotros veamos los métodos de interpolación, vamos a ver cómo crear este tipo de interpolaciones. Y vamos a ver que en realidad se trata de este mismo tipo de trayectorias. Lo que pasa es que en este caso ya hay más de 2 puntos. En las trayectorias eje a eje, eje simultáneo o coordinado isócrona, solo trabajamos 2 puntos. Los puntos inicial, de donde parte la articulación, hasta el punto final donde llega la articulación. Punto inicial y punto final, no más. En este caso podemos tener puntos intermedios, por eso dice entre varios puntos de paso. Las trayectorias aprendidas o las trayectorias guiadas se pueden realizar de diferentes maneras. Una trayectoria guiada se ejecuta de diferentes maneras a través de lo que se llama maquetas. ¿Qué es una maqueta? Por ejemplo, que usted a un manipulador le haga la versión en, en miniatura, en escala, y sustituya los actuadores, por ejemplo, por potenciómetros. Y obviamente estos potenciómetros serían lineales. Y usted al mover la maqueta, mueva la trayectoria, cree la trayectoria, y estos puntos son capturados por algún sistema de adquisición de datos y a partir de esos puntos se planifique la trayectoria. Otro tipo de guiado es, por ejemplo, la tesis que hizo Mauro Ibarra y Leider, en la cual se usaba un sistema de visión artificial y el usuario se movía y a partir del movimiento se copiaba la trayectoria. Eso es otro tipo de guiado.
por acá, creo. Un ejemplo así sería un ejemplo de guiado, pero en este caso es un ejemplo excesivamente básico porque están haciendo la transmisión directa de lo único que están haciendo es una conversión entre la escala de la lectura que entra por la entrada análoga a convertirla en una escala articular y la envían de manera directa en tiempo real. Eso es una forma de guiado, pero muy básica. Otra forma de guiado sería poder hacer eso, pero crear cadenas completas de trayectorias y grabarlas, tener el histórico. Y después de tenerlas grabadas, ponerlas a reproducir y poderlas corregir. Decirle, no, suba un poquito más, o suba menos, o haga esto más rápido, esto más. Eso es una forma de guiado. Ese tipo de gestión de trayectoria obviamente no la vamos a trabajar, solamente la sabemos que existe. ¿Por qué? Porque este tipo de trayectoria pues involucra todas las demás, es mucho más compleja y por eso ha dado lugar a tesis de grado, por ejemplo. Entonces, dentro de nuestra HMI, fijo van estas tres. Eje a eje, simultáneo de ejes, coordenadas isócronas. Existe otro tipo de interpolación de trayectoria que también nosotros vamos a vincular en nuestra simulación, que son las llamadas trayectorias continuas, también se les suele llamar trayectoria analítica. Son trayectorias interpoladas, son habituales en robots comerciales caros. ¿Por qué esta tiene esta claridad, esta definición? Porque este tipo de gestión de trayectorias tiene consume más recursos a nivel de coste computacional. Entonces, este coste computacional se ve reflejado en un aumento del valor del dispositivo de cómputo y procesamiento, que no es como comprar un computador de gamer o algo así, no, son sistemas de cómputo verdaderamente elevados y eso eleva en demasía el precio. Quiere decir que nosotros, en resumen, vamos a trabajar estos cuatro tipos de trayectoria. Estos cuatro tipos de trayectoria, esta es la parte vital de nuestra explicación. Entonces, espere, acá una mejor. Necesito que me salga el lapicito. Borro la barrita esta. Listo. Entonces, vamos a tener en cuenta esto. Vamos a suponer, para entender esto, para entender cómo funcionan los cuatro tipos de trayectoria que vamos a tener que programar, vamos a suponer lo siguiente. Vamos a suponer que yo tengo un manipulador planar.
Es decir, yo voy a tener un manipulador que es una articulación y esa articulación va a tener un Q1 seguida de otra articulación de la cual se va a estar generando un Q2. ¿Listo? Entonces vamos a hacerlo a través de estas. ¿Quién necesita el control? A partir de este manipulador tan sencillito voy a explicar este concepto. Por cada tipo de trayectoria, las gráficas A son las de las trayectorias eje a eje. Las B son las de eje simultáneo o multiejes, es decir, van a ser estas. Las C son las de la coordinada o isócrona, que serían estas. Y las D son las trayectorias analíticas o continua, la interpolada o analítica. Listo. Por cada tipo de gráfica vamos a trabajar dos análisis. Las gráficas de acá me van a representar las gráficas en el espacio articular. Listo. Quiere decir que estas gráficas me representan los perfiles de posición, es decir, los valores de los ángulos de cada articulación. Recordemos que nada más vamos a tener dos porque nuestro manipulador de ejemplo es un manipulador súper simple de solo Q1 y Q2. ¿Listo? Y lo mismo va a ocurrir acá. Las dos gráficas de este lado van a ser las gráficas del espacio articular. Recordando el concepto de que espacio articular lo que significa es la gráfica o el comportamiento o la sucesión de trayectorias desde el punto de vista de cada articulación. Desde el punto de vista de cada articulación. Y la gráfica del lado derecho va a corresponder al espacio cartesiano. Quiere decir que en este caso, este espacio cartesiano lo que me representa es la trayectoria que sigue el extremo del manipulador, el extremo del manipulador. Entonces, las trayectorias de este lado son las trayectorias del espacio cartesiano. ¿Vale? ¿Hasta ahí todo claro? Muchachos. Sí, señor. Bueno. Vamos a iniciar con nuestro primer tipo de trayectoria, la trayectoria eje a eje. Trayectoria eje a eje, como su nombre lo indica, significa que de la cadena cinemática abierta, que es un manipulador, que va a tener n grados de libertad, en este caso n vale 2. ¿Por qué? Porque es un manipulador de solo 2 graditos. Hacer movimiento eje a eje o hacer interpolación de trayectoria eje a eje significa planificar la trayectoria o los cambios de trayectoria de la primera articulación y ejecutarla después de la segunda y después de la que le siga y después de la que le siga. Por eso se llama eje a eje. Quiere decir que al igual que en todo se planifican las trayectorias articulares, pero se ejecutan de a una en una. Por eso se llama eje a eje. Eso quiere decir que la trayectoria eje a eje es la que más tiempo gasta. ¿Por qué es la que más tiempo gasta? Porque obviamente se requiere que la primera articulación se posicione cuando ella ya haya cumplido la ida de su valor inicial a su valor final, pues esto inicia la segunda y así sucesivamente. ¿Estamos claros en el concepto de trayectoria eje a eje? Genial. Sí, Bueno, señor.
Entonces, eso desde el punto de vista articular y desde el punto de vista cartesiano se vería de dos maneras diferentes. Primero, desde el punto de vista cartesiano, en la trayectoria eje a eje significaría que el usuario va a ingresar un punto inicial y un punto final. ¿Listo? A las trayectorias, a las trayectorias punto a punto, tienen una particularidad que ustedes deben grabarse en la cabeza y es vital para los procesos de sustentación. La trayectoria cartesiana, es decir, la forma que describa el cambio de localización del extremo, es consecuencia de las trayectorias articulares. Mientras que en la continua pasa lo contrario. Las trayectorias articulares son consecuencia de la trayectoria cartesiana. Entonces, acá el usuario solo dice que me interesa ir de esta localización a esta localización. Él no dice en qué forma le interesa moverse a nivel cartesiano. Es decir, él en ningún momento está diciendo que él le interesa que el extremo se mueva siguiendo o describiendo la forma de una línea recta o una línea curva en específico. No. Él solo dice que le interesa moverse desde la localización inicial 1 a la localización 2. Pare de contar. Como ustedes saben, al ser localizaciones, yo necesito saber cómo posicionarlas. Entonces, lo lógico sería que usemos las cinemáticas inversas. Y a partir de esas cinemáticas inversas, ¿qué nos va a dar? Los valores que debe tomar Q1 y el valor que debe tomar Q2 para lograr esa localización. Si yo hiciera lo mismo con la localización final y le aplicara la cinemática inversa, esa cinemática inversa también me va a arrojar lo mismo. Me va a decir qué valores debe tomar la articulación 1 y qué valores me va a arrojar la articulación 2, debe tener la articulación 2 para tener esa localización. ¿Hasta ahí todo claro? Sí, señor. Listo. Básicamente, eso significa que yo voy a tener un Q1 inicial, un Q2 inicial, un Q1 final y un Q2 final. ¿Estamos claros? Eso Sí, se señor. ve, esa es la forma como lo estaríamos viendo en el espacio cartesiano. Desde el punto de vista articular significa que cuando yo ya tenga esos valores, yo ya voy a saber que mi Q1 va a ir desde el valor inicial que me haya dado la primera cinemática inversa y él va a tener que cambiar ese valor hasta llegar a otro valor que me dio en la segunda. Q1 final. ¿Listo? Y lo mismo va a pasar con el 2. El 2 va a tener que ir desde un valor inicial que me dio el resultado de la primera cinemática inversa hasta un valor final. Con la diferencia de que como estamos ejecutando una trayectoria eje a eje, al yo implementarlo, es decir, al mandar las órdenes al manipulador, yo haría primero las órdenes de un manipulador, de una articulación, después del que le sigue, después del que le sigue, hasta llegar al valor articular n. ¿Eso qué significa? Que yo en este caso le diría a la primera articulación, vaya de su valor inicial hasta su valor final. Mientras tanto, la articulación 2 permanece en el valor inicial. Quiere decir que se quedó quieta, por eso la vemos como una línea recta. Cuando ella ya acabó de posicionarse y ya llegó al valor final, es que inicia la segunda, hasta llegar al valor final. Y si fuera un manipulador de más grados de libertad, apenas acabara esta segunda, inicia la tercera, y así sucesivamente hasta tantos grados de libertad tenga el manipulador. Quiere decir que la trayectoria cartesiana
lo que se produzca, es decir, el movimiento que sigue el extremo del manipulador, es consecuencia de estos movimientos articulares. No están siendo planificados. Entonces, por eso vemos que acá, a través de estos punticos, me muestran que se está moviendo primero la primera articulación. Cuando ya ella se posicionó, empezó a moverse la segunda. ¿Está claro este primer tipo de movimiento? Este primer tipo de trayectoria. ¿Hay alguna duda, pregunta, consulta, algo que yo deba aclarar, alguna información a ampliar? Muchachos. No, ¿está bien? No, señor. Clarísimo, listo. La trayectoria eje a eje se basa en lo mismo, pero distinto. ¿En qué difiere? En que hacemos exactamente lo mismo. El usuario va a colocar un punto inicial, una localización inicial cartesiana, es decir, del extremo, y una localización final cartesiana a la cual quiere llegar. Al igual que en el caso anterior, a través de las cinemáticas inversas, yo podría saber qué valores articulares causan esta localización, y a través de la cinemática inversa yo podría saber qué valores articulares causan esta segunda localización, haciendo que Q1 tenga un valor inicial y un valor final, y Q2 tenga un valor inicial y tenga un valor final. Con la diferencia de que, como el tipo de trayectoria se llama simultáneo de ejes o ejes simultáneos, quiere decir que apenas yo sepa cuáles son los valores iniciales y son los valores finales, yo en este caso voy a mandar los movimientos todos al mismo tiempo. ¿Listo? Todos al mismo tiempo. Quiere decir que en este caso yo sabía cuál era el valor inicial de Q1, cuál era el valor final de Q1. Pudo haber dado hacia arriba, pudo haber dado hacia abajo, porque ustedes saben que el resultado de la cinemática inversa depende de muchas cosas. Esto es solo un ejemplo. El de lado, porque ves, preguntan cosas estúpidas, ¿no? ¿Por qué dio hacia abajo y no dio hacia arriba? No, eso es un ejemplo, pudo haber dado hacia arriba. Depende, en un manipulador real usaríamos valores reales. En el caso de la 2, pues tenemos un resultado inicial y un resultado final. Son exactamente los mismos valores que usamos en la eje a eje, con la diferencia de que, como es eje simultáneo, significa que todas las articulaciones arrancan al mismo tiempo y irían hacia su valor final. Quiere decir que este tipo de trayectoria difiere en gran medida de la anterior. ¿Por qué? Porque en la anterior el tiempo total de ejecución de la trayectoria es la sumatoria, entonces por eso aquí vemos que se están sumando, de los tiempos en los que demore en posicionarse cada una de las trayectorias, cada una de las articulaciones. Quiere decir que si yo tuviera un manipulador de 6 grados de libertad y yo estuviera haciendo una interpolación eje a eje, se posicionaría la primera articulación, entonces eso lleva un tiempo. Después la segunda, eso lleva un tiempo. Después la tercera, eso lleva un tiempo. Y así sucesivamente hasta llegar a la sexta. Por lo tanto, si yo le dijera cuánto demoró toda la trayectoria, usted tendría que sumar los tiempos que demoraron todas en posicionarse. ¿Eso qué implica? Que el tiempo total de ejecución en una trayectoria eje a eje es la sumatoria de tiempos independientes en que demoren en posicionarse. En la trayectoria de ejes simultáneos cambia la cosa, porque yo apenas sepa los valores mando a posicionar, y en este caso el tiempo total de ejecución de la trayectoria es el tiempo de la articulación que más demore en posicionarse. ¿Vale? En este caso ya no sería la sumatoria. Quiere decir que la trayectoria eje a eje se ejecuta mucho más rápido que la trayectoria coordinada o isócrona. Que la trayectoria eje a eje, perdón.
Hasta el momento, ¿alguna duda, pregunta, consulta? Todo ¿No? clarísimo. Bueno. La trayectoria coordinada o isócrona, que es la C, esta que estamos acá, es una modificación de la anterior, en la cual llegó y se hizo un análisis y dijo, bueno, se supone que la trayectoria acaba, o sea, la trayectoria total, el movimiento final del manipulador acaba cuando verdaderamente se logre el cambio de localización en el espacio cartesiano del punto 1 al punto 2. Demore lo que demore, el hecho es que cuando ya tocamos la localización 2, es que ya podemos decir que la trayectoria acabó. Es decir, que el manipulador cumplió su tarea. Entonces llegaron y dijeron, bueno, la trayectoria eje a eje es muy bonita, eje simultáneo es muy bonita y muy de todo, en el sentido en el que es más rápida que la trayectoria eje a eje, pero tiene una problemática grande. ¿En qué sentido? En que el tiempo total de ejecución de la trayectoria es el tiempo de la articulación que más demore en posicionarse. Si eso es así, significa que el tiempo total en el que se ejecuta la trayectoria depende y es el tiempo de la articulación que más demora en posicionarse. Si eso es así, ¿yo para qué le digo a las demás articulaciones que se muevan a su velocidad nominal y lleguen a sus valores finales, como en el caso, como acá lo que ocurría en la 2, que ella llega de su valor inicial a su valor final mucho más rápido? ¿Yo para qué me acelero en eso? ¿Para qué pongo a las demás articulaciones a trabajar a velocidad nominal, a gastar su vida útil, si igual el concepto de ejecución de trayectoria no se va a cumplir hasta que todas estén posicionadas? Quiere decir que hasta que esta no llegue, igual no se va a cumplir el objetivo de tocar el punto 2. Entonces, en la trayectoria coordinada o isócrona, por eso se llama isócrona. Iso significa igual, cronometrado, tiempos iguales. Sería la traducción más idónea. Básicamente lo que hace es que en este tipo de trayectoria, al igual que en el caso anterior, que en los casos anteriores, el usuario ubicaría una localización cartesiana inicial, una localización cartesiana final. Al igual que en los casos anteriores, se aplicaría una cinemática inversa. A partir de esas cinemáticas inversas se sabrían cuáles son los valores iniciales que debe tomar cada articulación, pero en este caso se calcula considerando las fichas técnicas de los motores, las velocidades, las aceleraciones y los resultados de las inversas. ¿Por qué los resultados de las inversas? Porque obviamente si una articulación va a moverse más, es decir, el resultado de un recorrido más amplio, pues va a demorar más en posicionarse. Calcula cuál es la articulación que más va a demorar y a partir de ese cálculo se ralentizan todas las demás. ¿Cuál es la lógica del asunto? La lógica del asunto es que solo la articulación que va a demorarse más se mueva a velocidad nominal y todas las demás se muevan por debajo de la velocidad nominal, garantizando que se prolongue su vida útil. Y de todas formas, la trayectoria va a tener el mismo tiempo de ejecución, porque todas dependían del tiempo de la articulación que más demorara en posicionarse. Entonces, por eso en este caso, la curva que está describiendo la articulación 1 es idéntica, pero la curva de la trayectoria 2, de la articulación 2, perdón, cambió porque se ralentizó para que demorara el mismo tiempo de la articulación 1. ¿Estamos claros en el concepto de la trayectoria coordinada o isócrona? Sí, señor. Sí. Entonces, en estos tres primeros tipos de movimiento, A, B y C,
Las trayectorias cartesianas, como vimos, es decir, la curva que se forme acá en el extremo, es consecuencia de las trayectorias articulares. Nunca fue planificada. En este caso la forma fue así y en este caso la forma fue así. Repito, en las trayectorias eje a eje, simultáneo de ejes y coordinada o isócrona, la trayectoria cartesiana es consecuencia de las trayectorias articulares. Vamos a ver un nuevo tipo de trayectoria que se llama trayectoria continua. En esta trayectoria continua las cosas son a otro precio, son diferentes. Es el tipo de trayectoria más difícil. Siempre cuando yo califico la HMI, el que me presente las 3 primeros tipos de trayectoria lleva la mitad del proyecto, eso vale 2.5. La última trayectoria vale el otro 2.5. ¿Por qué? Porque es una trayectoria mucho más compleja de lograr. Básicamente, ¿qué significa? A diferencia de la anterior, en este tipo de trayectoria lo que se planifica es la trayectoria cartesiana y la trayectoria articular es consecuencia de la trayectoria cartesiana, es al revés. Quiere decir que en este caso, el usuario, si bien llega y dice, voy a ir del punto inicial tal, de esta localización inicial, a tal localización final, él a su vez puede imponer la forma. Es decir, él puede decir, yo voy a ir de esta localización inicial a esta localización final siguiendo una línea recta. Y este es el tipo de trayectoria más útil a nivel robótico. Lógico, imagínese usted un manipulador que va a soldar, por ejemplo. Usted llega y le dice, el cordón de soldadura es con esta forma. Tiene que seguir este camino, el extremo. La pistola debe seguir este camino. Quiere decir que cuando usted ve un manipulador a nivel industrial ejecutando una trayectoria que fue planificada a partir del camino que sigue para la ejecución de la tarea, es una trayectoria continua. Este tipo de trayectoria es más compleja, porque en este caso les voy a decir a grosso modo cómo se desarrolla este tipo de trayectoria. Y más adelante, en clases posteriores, vamos a entrar a profundidad, porque conceptualmente, pues ustedes tienen que irse adaptando al concepto, tienen que ir asimilando el concepto. Entonces, básicamente la lógica del asunto es el siguiente. El usuario impone la localización inicial, impone la localización final, impone la forma, es decir, él puede decir vamos en línea recta, vamos en línea curva, podría decir vamos siguiendo una función en específico, puede imponer los tiempos incluso. Internamente el algoritmo, ¿qué es lo que hace? Apenas recibe todas las instrucciones del usuario, es decir, apenas recibe cuál es la localización inicial, la localización final y la forma, él inserta unos puntos intermedios en esa trayectoria, en la forma que le dio el usuario. En este caso, como es una trayectoria en línea recta, vamos a insertarlos dentro de la línea recta. Si fuera una línea curva o una función en específico, pues los insertaríamos en la forma que nos haya dado el usuario. Quiere decir que ante tantos puntos intermedios, cada punto intermedio son cinemáticas inversas extra. Quiere decir que a diferencia del pasado, ya no aplicamos solamente cinemática inversa en la localización inicial y en la final, sino en cada punto intermedio nosotros vamos a aplicar cinemáticas inversas. ¿Listo? Cuando yo ya tenga eso, todos los valores
Cada cinemática inversa me va a decir qué valor de Q1 y Q2 hace que el extremo se posicione en ese valor de todos estos puntos. Quiere decir que yo desde el punto de vista articular, yo lo que tendría sería el punto articular inicial de Q1, el punto articular inicial de Q2, el punto articular final de Q1, el punto articular final de Q2 y los puntos articulares de cada punto intermedio. De cada punto intermedio. Y si hubiéramos dividido esta línea recta en 50 puntos intermedios, habrían 50 cinemáticas inversas que ejecutar. Y yo tendría acá 50 soluciones representadas en el espacio articular. Pero eso aún así nos vamos a dar cuenta que no es suficiente. Porque el método nos exige que a nivel articular unamos esos puntos con interpolaciones. Es decir, vamos a crear unos polinomios que me va a unir toda la cadena de puntos de cada tipo de articulación. Y cuando tengamos esas funciones, yo voy a tener toda la curva que debe seguir la articulación 2, toda la curva que va a seguir la articulación 1. Y en consecuencia, cuando yo las evalúe, porque como son funciones matemáticas, quiere decir que yo puedo evaluarlas para conseguir los valores. Cuando yo las evalúe, voy a tener como resultado la ejecución de la línea recta. ¿Estamos claros en el concepto? ¿Y está claro por qué es un tipo de trayectoria mucho más difícil? Profe, y por lo menos, ¿qué vamos a hacer? Usted nos dice cómo debe ser la trayectoria. Solo trabajamos con líneas rectas. Ah, ok. Solo con líneas rectas, no más. Pero sí les puedo mostrar lo que sería hacer una tesis, por ejemplo, de control cinemático. Generalmente la mayoría de gente en el inicio de los tiempos proponía hacer máquinas CNC y máquinas impresoras 3D. En realidad una CNC o una impresora 3D, si ustedes se acuerdan de su clase de morfología, una CNC o una impresora 3D es más un robot cartesiano que otra cosa. Pero el proceso de crear la trayectoria generalmente usan algún software que es el que le planifica los puntos de la pieza y es el que hace la trayectoria. En realidad eso es lo valioso. La tesis de grado está ahí. Entonces, acá tenemos un buen ejemplo de un control cinemático. Entonces, en este caso, este es un robot cartesiano de 3 grados de libertad que ejecuta trayectorias analíticas, pero trayectorias analíticas muy complejas. Si vemos, el manipulador como tal es muy sencillo, pero el valor está es en la gestión de la trayectoria. Entonces vamos a ver esta maravilla. Espere que me falta habilitarle el audio a la... porque si no, no escucharían nada. Vida. La diferencia está en que es mucho más versátil.
AxiDraw es este dispositivo que todos en algún momento hubiésemos querido tener cuando éramos pequeños. Bueno, algunos más que otros. Con un diseño muy familiar, lo que hace diferente a AxiDraw frente a otras soluciones es su capacidad de poder escribir en cualquier superficie plana utilizando cualquier tipo de instrumento, desde rotuladores a lápices, pluma o bolígrafos. Como se puede apreciar, su capacidad para reproducir todo tipo de trazos lo hace único tanto para escribir como realizar dibujos. Una forma eficiente de descansar la muñeca sin perder la personalidad que da un escrito a mano, de relajarte tomando un café mientras pasas a limpio los apuntes y mucho más. El único inconveniente es que tal vez ahora sea más complicado reconocer si esas pocas cartas que recibes están escritas a mano o no. Por unos $450 te puedes hacer con AxiDraw y tranquilo, incluye el software necesario y es compatible tanto con Mac como Windows y Linux. Sin duda alguna es un dispositivo bastante atractivo al que muchos ya le sacarían bastante partido. Entonces, en ese proyectico, ¿qué es lo que se hace? Este mismo tipo de trayectoria analítica, pero de una manera mucho más interpolada. En este orden de ideas, acá las trayectorias no son solo en línea recta, sino son líneas rectas unidas con curvas definidas, con curvas específicas, con curvas especializadas. Ese desarrollo, ese proceso de interpolación de trayectoria es la parte más valiosa del proceso. Recordemos que para poder lograr eso, para que la planificación de la trayectoria sea efectiva, yo debo tener total control y total dominio de los modelos cinemáticos del manipulador. En el caso de ustedes, de sus simulaciones. Es decir, ustedes deben de tener total dominio y total control y deben estar perfectas su cinemática directa y su cinemática inversa, porque ambas las vamos a necesitar para la representación de la HMI. Entonces procedo a mostrarles un ejemplo de HMI. Para que tengan una idea, pero todavía esto... vamos por partes porque toca conceptualizarlos un poquito más. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una HMI. Entonces, si ven, la HMI puede ejecutar los tipos de trayectoria eje a eje, simultánea, coordinada y continua. Para hacer esa planificación, hay que darle al usuario las localizaciones del extremo. Se puede, en este caso lo crearon de la siguiente manera, que se puede ingresar a través de la localización cartesiana final, inicial y final, es decir, yo puedo darle la matriz de transformación homogénea inicial, la matriz de transformación homogénea final. O también podría hacerlo desde el punto de vista directo. Es decir, yo podría habilitarle la cinemática directa y a partir de eso decirle, mire, la primera articulación va a ir desde tal valor, la segunda va a ir desde tal valor, la tercera, tengo que darle enter. La tercera va a ir desde tal valor, esta va a ir desde tal valor, esta va a ir desde tal valor. Y va a llegar a tal valor. ¿Listo? En este caso, vemos que él con los valores articulares calcula la primera localización del extremo y con los valores articulares calcula la localización final. También pudo haberse hecho al revés, es decir, el usuario puede ingresar acá estas localizaciones. Lo que pasa es que prefiero tener ambas opciones para poder trabajar con valores reales que puedan ser usados a partir de la cinemática directa. Y el usuario llega y selecciona el tipo de trayectoria. Entonces, por lo menos eje a eje.
Aparte de eso, como ya vimos, para cada tipo de trayectoria nosotros vamos a tener que usar métodos de interpolación. En este momento todavía no los hemos visto, pero los vamos a ver. Entonces hay dos métodos de interpolación principal que vamos a usar, trapezoidal o cúbico. Entonces, como vemos, en este caso, las trayectorias articulares. ¿Listo? Él me crea las trayectorias articulares. ¿Cómo sé que las creó? Mire, la primera articulación iba de 10 y llegaba a 45. Entonces iba de 10 y va a 45. La segunda articulación iba de 45 y llegaba a 60. La tercera articulación va de 20 a 50. Va de 20 a 50. La tercera de 30 a 60. De 30 a 60. La cuarta de 10 a 30. De 10 a 30. ¿Y cómo sé que es de eje a eje? Mire los tiempos. Apenas esta acabó en 13, arranca la otra. La otra arrancó en 13 y acaba en 22. Y apenas esta acabó, arranca la otra. Y así sucesivamente. Entonces vemos que este es un ejemplo de trayectoria de eje a eje. Si la cambiara, por ejemplo, a coordinada, todas se inician y acaban al mismo tiempo, ¿sí ven? En el caso, ahora se me olvidó cómo es que se ejecuta la... Y acá, después de que ustedes le ejecutan el tipo de trayectoria, él ejecuta la trayectoria cartesiana. Creo que era así, ¿no? Bueno, acá se supone que debe salir la trayectoria cartesiana. ¿Cómo es que la ejecuta? Entonces, acá vemos que tenemos el espacio articular y acá tendríamos el espacio cartesiano. Y si le cambiáramos el interpolador, debería poder ejecutar exactamente lo mismo. ¿Está clara cuál es la lógica del asunto? Profe, la gráfica de las velocidades siempre van a ser las mismas para todas dependiendo del tipo de trayectoria, ¿cierto? Sí, Porque yo porque creo que si los cambios son iguales. las velocidades son la derivada de la anterior. Pero todavía no nos interesa esa parte porque primero tendríamos que ver el método de interpolación para que ustedes sepan qué es lo que van a derivar. Por lo pronto solo nos estamos conceptualizando en lo que hay que hacer, en lo grueso, en que debo crear una interfaz en la cual, como ven, las cinemáticas directa e inversa deben estar perfectas. Por eso estamos arrancando en ese punto. Entonces, ustedes de manera paralela, como están evaluando la inversa, de manera paralela pueden empezar a crear el entorno. Ya saben cómo va a ser el entorno. ¿Qué datos debe recibir? Debe recibir la localización inicial o la localización final. ¿Por qué? Porque yo podría digitar estos datos acá y hacerlo al revés. Es decir, lo que pasa es que me demoraría mucho. Yo podría digitar 0.5393, sino que yo les pedí que los ingresen con la directa, siempre les pido que los ingresen con la directa para crear localizaciones reales. Porque Profe, ¿así ustedes no es saben, más probable que creen incongruencias o algo así? ¿por qué? Si yo la Por ejemplo, estoy creando los no, o valores a sea, partir del modelo directo. colocándole ya los valores a cada uno, o sea, sin conocerlos. Ah, no, sin conocerlo sí crearía incongruencias. Por eso yo pruebo la parte de la inversa a partir de valores creados de la directa. Por eso les estoy mostrando el ejemplo. ¿Listo? Y así 0,2. Y ustedes digitarían la localización inicial, la localización final, y al darle calcular debería arrojar los mismos resultados que si los hubiera hecho acá. ¿Estamos claros? Sí, señor. Bueno, chicos. Entonces, por lo pronto, mañana vamos a empezar ya a explicar el detalle de en qué consiste ese control cinemático. Vamos a entrar en el detalle de los métodos de interpolación.
Quiere decir que ustedes, para que no se dejen agarrar del tiempo de manera prematura, ustedes deberían ahorita estar resolviendo fuertemente guía 1, deberían estar resolviendo fuertemente la inversa y deberían poder estar preparando por el momento el entorno de la HMI, al menos la parte básica de recepción de datos. ¿Listo? En la medida que van adquiriendo más conocimiento para saber qué hacer con esos datos. ¿Listo? Sí, señor. Bueno, Sí, chicos, profe. nos vemos Profe, en es la que clase. Dime. esa interfaz que nos mostró es hecha en MATLAB. No, esa está hecha en Java. Hay gente que la programa como quiera. Pero ustedes la pueden hacer en MATLAB. La próxima clase les muestro otros ejemplos hechos en MATLAB. El año pasado el semestre pasado hice exactamente el mismo ejercicio que estoy haciendo con ustedes. Entonces, ya me salió una vez, me sale 2 veces. Cada persona de manera individual tenía sus simulaciones de sus manipuladores y de manera individual hizo las HMIs y de manera individual hizo todo. Entonces, ya probé que es posible una vez, ustedes no van a ser los incapaces del paseo. En ese orden de ideas, lo que pasa es que hay gente que ya está familiarizado con otros lenguajes de programación y se le hizo pues más fácil a este muchacho programarlo en Java y yo le pedí la interfaz para usarlo como ejemplo, ¿vale? Pero también le voy a mostrar varios trabajos hechos en MATLAB y van a ver que no hay ningún problema de crear la HMI en MATLAB. De ambas formas pueden crearla, como ustedes deseen. El que solo sepa MATLAB, pues crea la HMI en MATLAB. Eso no pasa nada. ¿Listo, chicos? Listo, profe. Bueno, muchachos, empiecen a trabajar porque el tiempo pasa. Bueno, muchachos, los dejo y nos vemos mañana. A pesar de las insistencias de Manuel que sigue molestando para que hagamos clase a las 6, yo programé la clase de mañana a las 7, ¿no? Ustedes disculparán ahí, pero Manuel cualquier otra vez cosa, quiere parcial solo él. sí, cualquier cosa me apoyan ahí con Manuel, que ustedes saben cómo es él. Terrible, muchacho. Me desconecté un poco. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó de qué? No, ya le toca ver el video porque ya que... Sí, Profe, es que me desconecté como 10 minutos, pero duró un rato ahí, yo como que, no sabía sí, si correr para la casa del vecino, para pero el ahí grave internet, porque no pero puede hacer... Sí, para eso está el video. Tan pronto todos colguemos la llamada y le aparece el video. Ahí no se puede hacer más. bueno, está bien. ¿Listo, chicos? Bueno, muchachos. Chao. ¿Llenaron la asistencia? Sí, señor. Ay, no, profe. Está en el chat de clase. No se les olvide. De todas formas, yo descargo la de conexión. Y listo. Entonces nos vemos mañana a las 7. ¿Vale? Profe, una pregunta. Listo, ¿El profe. grupo de WhatsApp es el mismo del pasado, cierto? No. O... ¿Usted en qué universo vive? Oh, Usted profe. no estuvo en la primera clase, ¿cierto, Morantes? ¿A qué horas, profe? O sea, ¿A Me qué horas, repite profe? la pregunta. la pregunta de Morantes es si el grupo de WhatsApp es el mismo. Y la respuesta es no, no es Profe, ¿a el qué mismo. horas? ¿A las 7 o a las 8? A las 7. Ahí Teams Ahí le llegó la tiene invitación a las planificado 7 de la mañana. a las 7. No, bueno, solo preguntaba, no te... No, pero es que para eso está Teams. Ahí usted puede entrar al calendario y ahí le sale toda su planificación. Bueno, profe, está bien, sí, señor. Sí. Ya les paso el... Y Morantes, eso me da a entender que no estuvo la semana pasada. Ojo Morantes, ¿no? Ojo Morantes. Mira, ahí le paso el link para que se vincule al grupo que estamos manejando. Listo, profe. Gracias. Vale. Bueno. ¿Algo más, chicos? Y acá para que se vayan familiarizando, ustedes van a calendario de su Teams y ahí en el calendario de su Teams les aparece la planificación de todas sus clases como las tengan sus docentes.
Y cada clase que usted tenga, usted simplemente le da unirse y ya, ¡pum!, se vincula. ¿Vale, chicos? Listo. Sí, señor. Bueno, muchachos, entonces nos vemos en la clase mañana. Chaito. Luego. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe.